que ustedes observan el día de hoy, vamos a trabajar laboratorio con el tema el ecosistema y sus relaciones. Muy bien, ahora, dentro de lo que es un ecosistema, recuerden ustedes, un ecosistema es un conjunto de organismos que viven dentro de un determinado lugar, pero este conjunto de organismos, este conjunto de seres vivos, se relaciona con los diferentes seres abióticos. Muy bien, ahora, también decimos que un ecosistema es un sistema complejo formado por lo que es la comunidad o lo que es la biocenosis, que es el conjunto de todos los seres vivos, plantas, animales, hongos, bacterias y diferentes seres vivos. La suma es también con el biotopo. El biotopo involucra lo que son los elementos abióticos. Tengo, por ejemplo, lo que son los cerros, lo que es el suelo en sí, arena, rocas, piedras, la humedad, el agua, la temperatura, puede ser en este caso el frío, el calor, ¿no? Entonces, ecosistema es la suma de biocenosis más biotopo. Muy bien, veamos entonces biocenosis más biotopo. Muy bien, decíamos entonces, lo que es la biocenosis son los seres bióticos, los seres que sí tienen vida. Y el biotopo son los seres abióticos, los que no tienen vida. También al biotopo se le denomina factores físicos. Muy bien, estos tienen que interactuar. Sus componentes tienen que interactuar para que así formen lo que es el sistema complejo denominado ecosistema. Muy bien, entonces un gran ecosistema es la Tierra. Y a ese gran ecosistema que es la Tierra se le denomina ecósfera, un ecosistema global formado por todos los seres vivos que habitan en la biosfera y las relaciones que tienen con los seres inertes, con el ambiente. Bien, ahora, el ecosistema, decíamos, es el conjunto, lo que es en este caso el sistema complejo, habla de biocenosis, que es el conjunto de seres vivos que habitan en el ecosistema. Tenemos en este caso todas las plantas, todos los animales. Recuerden, un solo, ¿sí? Uno solo, una sola planta, un solo animal, un solo hongo o una sola bacteria forma el nivel individuo. El conjunto de individuos forma lo que es la población. Bien, los individuos de la misma especie constituyen la población. Y luego vamos a encontrar lo que es la comunidad. Una comunidad está formada por un conjunto de poblaciones que conviven en un mismo ecosistema. Acá estamos hablando de niveles. Ahora, lo que conlleva a lo que es el biotopo. El biotopo es un territorio ocupado por la biocenosis. Y acá involucran diferentes factores físicos, decía el agua, el aire, el suelo, o también se le denomina también factores físicos. ¿Por qué? Porque involucran lo que es la luz, la temperatura, la humedad, la presión, el grado de salinidad. Veamos a través de este esquema lo que son las relaciones intraespecíficas. Intraespecíficas. En este caso, la relación intraespecífica tenemos lo que es la competencia. Los gallos luchan por conseguir a las hembras. Se van luchando en este caso los gallos para tener más gallinas, ¿no? Tenemos en este caso ahora lo que son la asociación gregaria. La asociación gregaria, los que les gusta andar de manera gregaria, los que les gusta andar en comunidad, en grupo, como los bancos, por ejemplo, de peces que buscan juntos siempre el alimento. Los familiares, en este caso la asociación familiar, los que tienen un grado de parentesco. Acá tenemos una familia de monos que les gusta cuidar a sus crías y protegerse de ellos. La asociación estatal. La asociación estatal es aquel grupo de individuos que les gusta estar jerarquizados, uno más a menos. En este caso, por ejemplo, las hormigas, también tenemos lo que son las abejas, la abeja reina, luego las obreras, los zánganos, están jerarquizados. Las colonias, aquellos que les gusta vivir juntos pero trabajan de manera individual, los corales. Ahora, las relaciones interespecíficas, aquellas relaciones que se dan con individuos de diferente especie. Tenemos dos tipos, lo que es la simbiosis
lo que es lo antagónico, las antagónicas. El mutualismo, donde ambas especies se benefician mutuamente y pueden vivir aisladas. Acá tenemos, por ejemplo, un animal con un guardacaballo. Uno le da protección y el otro come las garrapatas o los animales que tienen el tremendo lomo, este animal, este rinoceronte, ¿no? Ambas se benefician mutuamente. El comensalismo, en el comensalismo una especie se beneficia, la otra ni se beneficia ni se perjudica. Pero son relaciones por alimento, por conseguir comida. Inquilinismo, igual, una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica, pero acá las relaciones se dan por conseguir un hábitat, un lugar donde vivir. Las antagónicas, en el caso de las antagónicas, ahí sí hay una relación donde la especie se beneficia y se perjudica. El parasitismo, quien se beneficia vendría a ser el parásito, porque se va a alimentar de los nutrientes del hospedero, del huésped, del que sí se perjudica. Ejemplo, los zancudos hacia nosotros. El zancudo es el que se beneficia y nosotros nos perjudicamos. La depredación, una especie se beneficia, la que va a comer, en este caso, el depredador, y el que se perjudica es la presa, la que es comida o la que es lastimada. Alimentándose en el ecosistema. Cuando hablamos de alimentación en el ecosistema, hacemos referencia de lo que es las cadenas o las redes o las relaciones tróficas. Es la interacción entre los seres vivos y que se dan en un determinado ecosistema, pero interactúan estos seres vivos a través de lo que es el poder conseguir su alimento. Miren, acá tenemos, por ejemplo, una cadena alimenticia o también denominada una cadena trófica. Como por ejemplo, miren, las bacterias en este caso, miren, acá tenemos conejos, acá tenemos un halcón, hongos, tenemos el árbol y una cadena trófica empieza, de acuerdo a esto, los vegetales se alimentan o son comidas por los animales, en este caso por un conejo. Este conejo es comido por un águila. Ahora, cuando uno de estos individuos muere, entran a tallar los descomponedores, que podrían ser las bacterias o podrían ser los hongos. Y acá empezamos, en este caso, por los productores. Los productores son todas las plantas, son las algas, son los organismos autótrofos, es decir, aquellos que se van a fabricar su propio alimento. Aquellos que gracias al poder capturar la energía del sol, realizan lo que es la fotosíntesis y de esta manera pueden fabricar su propio alimento y pueden llenar la tierra de oxígeno. Muy bien. Vamos a encontrar también los consumidores, que son organismos heterótrofos, aquellos organismos o aquellos seres vivos que dependen de otros seres para poder alimentarse. Dependen de las plantas y dependen de muchos animales. Tenemos en el caso del conejo, el conejo es un consumidor primario, que es el que come hierba, come vegetales. Tenemos un consumidor secundario, que come carne. Los descomponedores, aquellos que se alimentan de los restos de los individuos, de plantas, de restos de animales. Muy bien, teníamos acá los productores. Miren, los productores, decíamos aquellos seres autótrofos, aquellos que fabrican su propio alimento. Cuando la planta toma la luz del sol y toma el CO2 del ambiente, tiene la capacidad de convertir la energía luminosa en energía química, es decir, fabrican su propio alimento, que son los carbohidratos, y estos se van a distribuir por todo el cuerpo de la planta, pero también van a poblar la tierra de oxígeno. La energía luminosa se convierte o se transforma en energía química. Muy bien, acá hay ejemplos, plantas, algas y algunas bacterias que sí tienen clorofila. Los consumidores son organismos, decíamos, heterótrofos. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, miren, consumidores primarios, los herbívoros, los consumidores secundarios, que son los carnívoros. Muy bien. Vamos a encontrar también los consumidores terciarios o superdepredadores.
son los animales que se alimentan de otros carnívoros. Estos se alimentan de herbívoros. Estos se alimentan de otros carnívoros. Bien. Ahora vamos a encontrar a los descomponedores. También son organismos heterótrofos. Son organismos que van a depender de otros seres para poder alimentarse. Son los que van a transformar los restos de animales y plantas en materia inorgánica, o sea, los restos de plantas, de animales o diferentes seres vivos lo van a transformar en sales minerales. Muy bien, y acá podemos encontrar, por ejemplo, diferentes descomponedores. Vamos a encontrar, ejemplo, el número 1, que es la lombriz de tierra. El número 2 y 3 y 4, que son los escarabajos. Miren, acá tenemos escarabajos. El número 5 y 6, que son las moscas. Las moscas. 7, también es un descomponedor, el número 7, que son los ácaros. El número 8, que son los colembolos. Colembolos, a ver, el número 8. Muy bien, están pequeñitos. El número 9, que es de cochinilla de la humedad, o simplemente la cochinilla. El número 9. Y el número 10, que son los miriápodos. En este caso, los miriápodos, los 100 pies, en este caso, el número 10. Muy bien, estos son algunos ejemplos de descomponedores. También vamos a encontrar un gran descomponedor, 11 y 12. Miren, que son los hongos, diferentes tipos de hongos. Y acá podemos observar, miren, una cadena alimenticia o una cadena trófica. Siempre una cadena alimenticia o una cadena trófica empieza con un productor, con una planta, con alga. La planta es comida por una mariposa, que vendría a ser un consumidor primario. La mariposa es comida por un anfibio, en este caso un sapo, que es un consumidor, o una rana, un consumidor secundario. Y la rana o este anfibio es comida por un consumidor terciario, en este caso una serpiente. Esto es una cadena trófica. Como decía, empieza con un productor y luego va consumidor primario, secundario y terciario. Luego, lo que ustedes ven en la parte superior, esta es una red trófica. La red trófica, como ustedes observan, es un conjunto de cadenas tróficas. Ejemplo, tengo lo que es el ichu. El ichu es comida por la vicuña. La vicuña puede ser comida por el zorro. Y el zorro puede ser comido por el cóndor. Puede ser también otra cadena. El ichu es comido por el venado. El venado es comido por el puma. Y el puma puede ser comido por el cóndor. Sigo. Otra cadena. El ichu es comido por la vicuña. Y la vicuña es comida por el puma. Ahí nada más quedó mi cadena. Esta es otra cadena. El ichu es comido por la vizcacha. La vizcacha es comido por el puma y el puma es comido por el cóndor. El ichu es comido por la vizcacha es comida por la culebra y la culebra es comida por el cóndor. Vamos a ver que encontramos varias cadenas tróficas, por lo tanto, una red trófica es el conjunto de cadenas tróficas o también podemos decir es el conjunto de cadenas alimenticias. Miren, esta es una red trófica mucho más grande. Como siempre, los autótrofos son los que van en la base. Luego los consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Veamos a ver, miren cuántas cadenas se forman acá. Esta es una encina, una planta denominada encina. Miren la encina. La encina es comida, por ejemplo, por una abeja. La abeja es comido por un lirón. El lirón es comido, de acuerdo a lo que observamos, por una lechuza. O también podría ser comido por un zorro. Muy bien. Veamos, la encina también puede ser comido por un lirón. El lirón puede ser comido por un zorro. Miren cuántas cadenas acá. Muy bien. Luego tenemos, miren, otro ejemplo de otra cadena. La madre selva.
la madre selva es comido, por ejemplo, por un ratón de campo. Un ratón de campo es comido, miren, es comido, puede ser por un zorro. Y así vamos a encontrar diferentes cadenas, en este caso alimenticias, o denominadas también cadenas tróficas. Como vuelvo a repetir, entonces, una red trófica es el conjunto de cadenas alimenticias y es el conjunto de cadenas tróficas. Acá puedo encontrar, miren, una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, 4 cadenas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aproximadamente, miren, entre 11 a 12 cadenas alimenticias. Por lo tanto, en esta red trófica van a haber aproximadamente 12 cadenas. Muy bien, chicos, entonces, con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Les voy a ir dejando un video para que ustedes tengan mayor complemento de lo que hemos hablado el día de hoy. Así que puesta y esperando sus preguntas en la clase Zoom. Cuídense mucho. Hasta luego. Sobrevivir es un imperativo en la naturaleza. En todos los ecosistemas hay algo en común. Los organismos que mejor se adaptan al medio ambiente son los que sobreviven. ¿Sabías que los depredadores más grandes del mundo habitan en el océano y son los que mejor se han adaptado al medio ambiente? Algunas características de los animales y plantas llaman mucho nuestra atención. ¿Has visto alguna característica de cierto animal o planta que te parezca extraordinaria o sorprendente? Por ejemplo, insectos que parecen pequeñas ramas, peces que presentan llamativos colores o bien mamíferos que vuelan. Según los biólogos, algunas de las características más sorprendentes de los organismos resultan de su proceso de adaptación. Pero, ¿qué es la adaptación? La adaptación es el proceso de acomodación de un organismo al medio que lo rodea y el resultado de la selección natural, ya que las características de adaptación se heredan. Por tanto, es el proceso mediante el cual los organismos adquieren mayores posibilidades para sobrevivir. El cachalote se ha adaptado a vivir en aguas frías y profundas, mientras que el oso polar habita en climas extremadamente fríos. Para que nos quede más claro, debo decirles que el oso polar se ha adaptado al clima frío gracias a un cambio fisiológico que evolutivamente le ha permitido tener una piel más gruesa y suficiente pelaje. Esta es una adaptación fisiológica sorprendente. Otro tipo de adaptación es la morfológica, la cual se relaciona con el hábitat en el que viven los organismos. Por ejemplo, los animales que viven debajo de la tierra han desarrollado una morfología particular para poder cavar y ver en la oscuridad. Aunque suelen ocultarse muy bien, seguramente has visto algunos. Por su lado, los animales que viven en el agua presentan adaptaciones morfológicas que les permiten flotar, como es el caso de la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es una estructura que se llena o vacía de aire, y gracias a ella los peces pueden flotar, ascender o descender, según lo necesiten, para buscar alimento o refugio. ¿Qué otro tipo de adaptaciones morfológicas has visto? Observa y compara la lengua de las ranas. Aunque parecen iguales, presentan diferencias muy sutiles. Lo mismo ocurre con las aletas de los peces y las patas de las aves. Estas pequeñas diferencias son las que les permiten sobrevivir en sus hábitats naturales. Otro tipo de adaptaciones son las de comportamiento. Por ejemplo, aquellas que se desarrollan para la defensa o reproducción. Por ejemplo, muchos animales del desierto tienen hábitos nocturnos y durante el día se entierran en la arena para evitar la deshidratación por el intenso calor. O como el castor, que cuando percibe una amenaza, golpea el agua con su cola para advertir a los demás del peligro. Como ves, en la naturaleza, la adaptación permite la sobrevivencia de las especies. ¿Las personas podemos habitar en cualquier ecosistema? Realmente no, porque si bien somos capaces de adaptarnos a muchos climas, no podemos vivir debajo del agua.
Recordemos que a lo largo de millones de años, las especies hemos evolucionado y nos hemos adaptado a medio ambientes particulares. Gracias a ello, hoy en día se dice que la biodiversidad del planeta es exuberante, bella e increíble. ¿Cómo son los animales de tu región? Si los comparas con los que viven en un zoológico, ¿qué diferencias encuentras?